Hola, hola a todos. Me llamo Nati, bienvenidos a vuestro canal favorito de bisutería y DIY, Nati Desi. Mirad, hoy continuando con el curso de bisutería, voy a enseñaros la técnica del punto de ladrillo. Mirad, aquí tengo unos perritos, como podéis ver, son súper bonitos, la verdad. Y es un hexágono y dentro pues hemos metido al perrito. Podéis poner el dibujo que vosotros queráis. Esto es lo que he hecho yo para explicaros cómo se hace el punto de ladrillo. El punto de ladrillo tenéis que tener muy en cuenta en la fila que vais. Por ejemplo, si vamos en esta dirección sería la fila número 1. Luego al volver sería al contrario, iríamos de izquierda a derecha, haciendo como un zigzag para poner todas las filas, ¿vale? Bueno, mirad, voy a haceros el tutorial de por lo menos la técnica de cómo se hace, pero en mi blog os voy a dejar el link para que los podáis descargar y no os perdáis ninguno de los colores que lleva los dibujos, ¿vale? Bueno, pues sin más, empezamos con el tutorial. Voy a comenzar, tengo la aguja enhebrada con 2 metros de hilo y hoy vamos a aprender a hacer la puntada de ladrillo. Mirad, aquí tengo dos dibujos de llaveros de unos perritos. Este ya le tengo hecho y os voy a enseñar cómo hacer este de aquí. Bueno, para hacer puntada de ladrillo vamos primero a la base y aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 cuentas de color negro que las vamos a unir con puntada de lado, sencillamente para hacer la base y luego poder trabajar a la puntada de ladrillo. Primero enfilamos 2 cuentas, llevamos al final del hilo, las ponemos en esta posición y volvemos por la primera de las cuentas. Pasamos a la siguiente, retrocedemos a la anterior y de nuevo por la siguiente. Como son un total de 7, pues vamos con la siguiente cuenta de color negro, metemos la aguja por el lado contrario de donde sale el hilo y volvemos por la que acabo de poner. ¿Veis? Llevamos 3. Metemos la aguja por el lado contrario de donde sale el hilo y volvemos por la que acabo de poner. Cuatro, esta es la número 5. Y 7. Y mirad, quiero que os fijéis muy bien en el dibujo. Hemos empezado con esta vuelta uniéndolas con punto de lado, que sería la primera vuelta. En la siguiente empezamos por este lado, por el lado derecho, y tendríamos negra, 6 de color blanco y una de color negro. Cuando acabamos esta vuelta vamos con la vuelta número 3 y empezaríamos por este lado poniendo la siguiente fila, ¿vale? Luego después empezamos por el lado derecho. Cuando llegamos a este lado, pues por el lado izquierdo y así sucesivamente hasta llegar más o menos a la mitad del dibujo y luego ya os digo cómo continuamos, ¿vale? Bueno, pues ahora vamos a hacer el punto de ladrillo y siempre que empezamos, siempre, tanto para aumentar como para disminuir, vamos a poner 2 cuentas. Y quiero que os fijéis muy bien el hilo que une estas cuentas porque es con el que vamos a tejer este llavero. Metemos la aguja por debajo del primer hilo
tiramos, dejamos que se abran las cuentas y de abajo hacia arriba por la segunda de las cuentas, que es la de color blanco. ¿Veis? Vamos con otra de color blanco, metemos la aguja por debajo del siguiente hilo y de abajo hacia arriba por la cuenta. Esto se llama hacer punto de ladrillo. Enfilamos una, metemos la aguja por debajo del siguiente hilo y de abajo hacia arriba por la cuenta. De nuevo una de color blanco, metemos la aguja por debajo del siguiente hilo y de abajo hacia arriba por la cuenta. De nuevo una de color blanco, metemos la aguja por debajo del siguiente hilo y de abajo hacia arriba por la cuenta. Tengo 5 de color blanco, me queda una, enfilamos, metemos la aguja por debajo del siguiente hilo y de abajo hacia arriba por la cuenta. Y me queda una de color negro que es el aumento que tenemos en este lado, le tenemos que hacer en este otro, pero claro, me he quedado sin hilo. ¿Cómo lo hacemos? Usando el mismo hilo que hemos usado para la cuenta anterior. Así que metemos la aguja por debajo del mismo hilo, la posicionamos y de abajo hacia arriba por la cuenta. Tiramos y así quedaría. Bueno, pues ya lo veis que hacer punto de ladrillo es muy fácil. Si solo sabéis hacerlo en una dirección, pues lo que tenéis que hacer es girar la labor para que nos vuelva a quedar a derechas, ¿vale? Quien sea zurdo, pues le puede dejar en esta posición. Lo importante es que las cuentas las vayas poniendo tal y como os he enseñado en el dibujo. Yo digamos que me apaño mejor girando la labor para que me vuelva otra vez a quedar al lado derecho y continuaría, pero me tengo que fijar en qué cuentas tengo que poner. Como he hecho esta fila, ¿veis? La siguiente sería la fila número 3 y tendría que poner una negra, 3 blancas, 2 amarillas, 2 blancas y una negra. Pero la técnica sería la misma que para la fila anterior. Es decir, primero, como voy a aumentar, voy a coger 2 cuentas, que es una negra y una blanca, metemos la aguja por debajo del primer hilo y de abajo hacia arriba por la cuenta, por la segunda de las cuentas, que es la de color blanco. De nuevo una de color blanco, metemos la aguja por debajo del siguiente hilo, de abajo hacia arriba por la cuenta. De nuevo una de color blanco, metemos la aguja por debajo del siguiente hilo, de abajo hacia arriba por la cuenta. Ahora ponemos una de color amarillo, metemos la aguja por debajo del siguiente hilo, de abajo hacia arriba por la cuenta. De nuevo una de color amarillo, metemos la aguja por debajo del siguiente hilo y de abajo hacia arriba por la cuenta.
Ahora enfilamos una de color blanco, metemos la aguja por debajo del siguiente hilo, de abajo hacia arriba por la cuenta, de nuevo una de color blanco, metemos la aguja por debajo del último hilo, si os dais cuenta, de esta fila, de abajo hacia arriba por la cuenta, y me quedaría de poner la de color negro. Enfilamos una de color negro, como ya no tenemos más hilo, tenemos que utilizar el mismo hilo que la cuenta anterior, así que metemos la aguja por debajo del mismo hilo y de abajo hacia arriba por la cuenta, giramos y le vuelvo a girar para que me vuelva a quedar a derechas, y así me quedaría. Bueno, pues esto sería hacer punto de ladrillo. Como os voy a dejar los dibujos en mi blog para que los podáis descargar, pues ahí os los voy a poner numerados para que os fijéis en cada vuelta los colores que tenéis que ir poniendo. Pero la técnica se hace lo mismo, o sea, es muy aburrido porque es siempre hacer, digamos, el mismo paso. Y bueno, pues no quiero alargarme el vídeo explicando todas las vueltas porque son básicamente lo mismo. Solamente pues si vas aumentando, luego pues tendríamos que ir disminuyendo. Yo voy a terminarlo hasta hacerlo a la mitad más o menos del dibujo, mirad, sobre esta fila, y luego os voy a decir cómo vamos a disminuir, ¿vale? Bueno, pues yo voy a continuar hasta hacer la mitad. Bueno, una vez que hemos llegado a la mitad del dibujo, que sería la vuelta número 9, como podéis ver, vamos con la vuelta número 10 y si veis, a partir de aquí vamos a ir disminuyendo tanto de un lado como de otro. Siempre que disminuimos también vamos a coger dos cuentas, pero lo vamos a hacer de la siguiente manera. Enfilamos una de color negro y una de color blanco, que serían las dos primeras cuentas. Importante, me salto el primer hilo y metemos la aguja por el segundo hilo, porque si os dais cuenta que estamos disminuyendo, y de abajo hacia arriba por la segunda de las cuentas. Y mirad, ahora si os dais cuenta, esta cuenta me queda un poquito levantada, como que no está unida con las demás. Pues vamos a resolver este problema. Mirad, voy a retroceder a la de color negro y a la que está un poquito debajo de ella. Las unimos así, de esta manera, y ahora metemos la aguja por la blanca que tengo al lado y por la siguiente. De esta manera nos quedan unidas las dos cuentas, tanto para que no nos quede levantada, ¿veis? Así me quedaría. Y continuaríamos posponiendo el resto de las cuentas hasta llegar a este extremo. Exactamente, igual haciendo el punto de brillo. Voy a haceros toda esta fila para que veáis. La siguiente sería una de color rosa. Metemos la aguja por debajo del siguiente hilo, de abajo hacia arriba por la cuenta. Amarillo. Rosa, amarillo, negro, amarillo, rosa,
perdón, amarillo, rosa, rosa, blanco, y negro. Bueno, como podéis ver, se han disminuido perfectamente de un lado y de otro. Pues volvemos a ponerla derechas y haríamos la siguiente vuelta de la misma manera. Voy a repetir cómo tenemos que unir la cuenta que nos queda, digamos, un poquito al aire. Y iríamos por la vuelta número 11 y primero tenemos una negra y una blanca. Me salto el primer hilo. Esto es importante, metemos la aguja por el siguiente hilo, ¿veis? Claro, está de color negro, ya sabéis que quedaría al aire. Bueno, primero de abajo hacia arriba por la segunda de las cuentas. Ahora retrocedemos a la de color negro y a la que tenemos a continuación debajo de color negro. Y ahora volvemos hacia arriba por la de color blanco que está al lado y por la siguiente de color blanco, que es donde a mí me interesa que salga el hilo para hacer esta vuelta. Y iríamos poniendo el resto de las cuentas a punto de ladrillo normalmente hasta llegar a este extremo. Bueno, pues esto es lo que tenemos que hacer cuando vamos a disminuir en punto de ladrillo, tanto de un lado como de otro. La verdad que al final es fácil porque es el hilo que corresponde y nada más, solamente sería al principio y unir de esta manera las cuentas para que nos queden bien unidas unas con otras, ¿vale? Y esto es básicamente pues hacer punto de ladrillo. Bueno, voy a terminarle el perrito y ahora vengo. Una vez que hemos terminado el perrito, lo que vamos a hacer es la anilla para luego pues poner el colgante que nosotros queramos, para llavero o para un collar o para colgarle donde vosotros queráis, en el móvil o donde queráis. Enfilamos 6 rocallas de color negro. Veis que el hilo me sale de la última cuenta que trabajé, pues lo que voy a hacer es saltarme una y voy a meter la aguja por la siguiente. ¿Veis? Me tiene que quedar así, de esta manera. Ahora mirad, voy a pasar a la siguiente cuenta. A la siguiente, mirad, así en diagonal, cogiendo las dos negras. Y ahora voy a meter la aguja por la de color blanco que está al lado y en diagonal salgo a todas las de color negro de la anilla que acabo de poner. Y volvemos a pasar de nuevo por las cuentas porque ya sabéis que esto es muy importante para que esto pues nos quede lo más fuerte posible. Y ahora pues sencillamente vamos pasando por unas poquitas de cuentas. Por supuesto, siempre en la misma dirección del hilo. Y bueno, por ejemplo, aquí tiramos bien del hilo y podemos cortarlo. Con este trocito de hilo lo que hacemos es pasar por algunas poquitas de cuentas también y lo cortamos. Bueno, ya veis qué perritos tan súper bonitos se pueden hacer con la técnica del ladrillo, y si os interesa este tipo de contenido, por aquí os dejaré más vídeos para que podáis verlos.
Nada más por hoy, espero que os haya gustado el vídeo, darle al like y compartirlo para poder seguir disfrutando de vídeos tan preciosos como este. ¡Adiós!